Érase una vez un pescador que... ¿Quién nos está contando la historia? ¿Quién nos cuenta la mayoría de las historias que leemos? No es nuestra abuelita y tampoco es el escritor. La historia se cuenta a sí misma desde tiempos inmemoriales y los escritores y los lectores aceptan el pacto implícito de que existe un narrador que no aparece por ninguna parte y que es el que nos relata la historia. Estamos hablando claramente del narrador en tercera persona. La mayoría de las historias que se han escrito y que hemos leído a lo largo de la vida están escritas desde ese punto de vista. Ni siquiera preguntamos quién cuenta el relato, porque cuando en un lejano tiempo de la infancia nos contaban un cuento, lo que importaba era la historia en sí, con el placer añadido, claro está, de tener a mamá o a papá o a la abuelita junto a la cama haciéndonos caso, todo hay que decirlo. Aquel dragón que se comió a la princesa sin pestañear existió, no cabe duda, y poco nos importó cuáles fueran las fuentes historiográficas que se utilizaron para que esa información confidencial llegara hasta nuestra almohada. El narrador en tercera persona es el narrador por excelencia, podríamos decirlo así, y no hay que confundirlo con el autor del texto, el que cobra los derechos de autor y que firma en la cubierta del libro, porque el narrador es una invención del autor, o el autor está al servicio del narrador, a modo de amanuense, depende de cómo se mire. Paul Auster reconoce que sirvió de escribiente de Walt, su personaje en Mr. Vértigo. Las historias contadas en tercera persona, omnisciente o equisciente, suelen dar mayor protagonismo a la acción que sucede en su interior y algo menos a la construcción de los personajes. Los personajes, de hecho, pueden ser planos, actores al servicio de un argumento que se desarrolla de modo implacable. Lo que importa es lo que pasa, no tanto lo que piensan o opinan los personajes acerca de lo que pasa. Son historias más objetivas, con más acción en general, porque el peso de la narración lo lleva la sucesión de acontecimientos. Pero bueno, convendría observar un poco más de cerca a ese narrador en tercera persona, porque hay distintos tipos de narradores en tercera persona. Vamos por partes. Está el narrador superomnisciente, que sabe más que cualquiera de los personajes. Conoce el futuro y hasta las intenciones ocultas que ni los propios personajes conocen de sí mismos. Como por ejemplo, que Joaquín está enamorado de Berta, cosa que ni el propio Joaquín advierte y se niega a reconocer. Luego está el narrador omnisciente. Se sitúa donde nunca podemos verlos, pero él lo sabe todo. Conoce a todos los personajes, sabe lo que piensan, su pasado y lo que sienten, lo que no dicen y lo que pretenden. Es el narrador que se impuso en las novelas del siglo XIX y que a juicio de algún crítico de Balzac se asemeja a un jefe de policía que tuviese acceso también a los ficheros celestiales. No solo es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, sino que además es omnipresente, está en todas partes. Es como Dios y ningún personaje puede escapar a su mirada. Si el narrador omnisciente no nos dice algo de un personaje, no es porque lo desconozca, sino porque nos lo oculta deliberadamente. En tercer lugar está el narrador equisciente. Es un narrador en tercera persona, pero que renuncia a los poderes extraordinarios de la omnisciencia. No sabe nada de lo que piensan o sienten los personajes, aunque los observa con detenimiento, muy de cerca, atento a los pequeños gestos que puedan traducir pensamientos o sentimientos. Es un narrador cinematográfico, cuenta lo que sucede como lo haría una cámara de cine. Y no es extraño, de hecho, que los primeros autores que utilizaron ese narrador, pertenecientes a la novela negra del primer cuarto del siglo XX en Estados Unidos, vieran sus novelas frecuentemente trasladadas al cine. Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Roch MacDonald y otros. El narrador equisciente, que también a veces se le llama aquisciente o cuasi omnisciente, conserva por lo regular los poderes de la omnipresencia. Está en todas partes, pero no penetra en las mentes de los personajes y no conoce el pasado ni el futuro de los mismos. Será el lector, en ese caso, el que vaya reconstruyendo el carácter y la historia de los personajes por los indicios que le va suministrando el narrador. Es un narrador algo más incómodo de manejar, pero al mismo tiempo es mucho más cercano a los lectores,
porque utiliza los mismos recursos para interpretar la realidad que utilizan esos lectores, los sentidos físicos y la intuición. Ese narrador, por último, se verá siempre obligado a narrar acciones y mostrar a los personajes, en lugar de resumir e interpretar. El resultado suele ser de mayor vivacidad y autenticidad, y de paso evita las largas digresiones y pensamientos de los personajes con la acción detenida, con lo que el relato siempre sale ganando en velocidad y en interés. Existen otros tipos de narradores en tercera persona: el narrador disfrazado, el narrador editor, el narrador ausente, el narrador deficiente, pero son puntos de vista especiales que, bueno, ya podremos ver en otro momento. Ahora te toca a ti. Escribe un relato equisciente sin utilizar adjetivos calificativos. Imagina que eres una cámara de cine invisible. Solo puedes ver lo que ella ve, oír lo que puede oír, oler, palpar, pero nada más. No conoces los pensamientos ni los sentimientos de nadie, ni siquiera de tu protagonista. Solo puedes usar eso, los sentidos corporales, la vista, el oído, el olfato, el gusto. Bueno, tal y como sucede en la realidad de cada día. Recibimos información de los otros a través de nuestros sentidos. Esfuérzate en no poner adjetivos calificativos. Al final, cuando hayas terminado el relato, pon un adjetivo, solo uno. Verás que cuando hay un solo adjetivo, este brilla con intensidad. Cuando hay muchos, pierden toda su fuerza. Ánimo, que tú puedes.